¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto, este 1 de julio. Hace 2 años, por si usted no se había enterado, Andrés Manuel López Obrador, como candidato de Morena y una coalición con otros partidos, ganó y ganó contundentemente, como hacía mucho no ganaba un presidente una elección presidencial. El estado en el que encontró ya en esos momentos al gobierno de Enrique Peña Nieto hizo que digamos que son 2 años, porque toda esa transición ya fue un poco él, ¿no? No vimos ya al gobierno que salía durante todos esos meses. También, así como fue inédito el tamaño del triunfo, fue inédita esa transición en donde parecía que los otros ya andaban de vacaciones. El presidente, por supuesto, está celebrando estos 2 años como el de la victoria, pero estamos en un momento que nos dice que, qué difícil celebrar a los 2 años en el momento que estamos por muchas razones. Juan Ignacio Zavala, Héctor Aguilar Camín, ¿cómo están? Juan Ignacio, ¿por qué no arrancas? ¿Cómo estás 2 años después? Y yo le advierto porque te conozco, yo sé que tú no votaste por él. Entonces, eso te vamos a dar un permiso para que digas ciertas cosas. Una licencia. Una licencia. Mira, creo, lo primero que hay que recalcar es que difícilmente en nuestra vida vamos a volver a ver un triunfo de la magnitud del que tuvo Andrés Manuel López Obrador hace 2 años. Digamos, un triunfo tan contundente, tan arrollador, con casi toda la causa a su favor, es muy difícil que se vea, ¿no? Y se vio incluso los resultados en el legislativo y otras figuras de poder. Lo que ha sucedido desde entonces a la fecha, que bien dices, porque él empezó a gobernar el 2 de julio, porque sí se trataba de un cambio, digamos, muy fuerte en el país, pues todo se trasladó hacia allá. Pues lo que hemos visto es realmente el declive de un gobierno. Creo que, digamos, ahorita vemos cosas positivas, etcétera, pero el resultado es bastante malo en términos de economía, en términos de empleo. Incluso, yo insisto, es una pelea para muchos ociosa al principio, en términos de comunicación. Porque las mañaneras, que fueron un éxito y que lo tachaban como genio, pues obviamente en el ejercicio diario pues se ha convertido en un desgaste, ¿no? Entonces el presidente en este 1 año y medio de gobierno ha desgastado a su equipo, ha desgastado su figura, ha desgastado a sus adversarios, ha desgastado a los inversionistas, ha desgastado a todos los sectores, y me parece que eso era algo que no habíamos visto. Esto sin contar lo que bien conocemos como la mala suerte, que como en todo cuenta, ¿no? Sí, sí. Sí, ha desgastado hasta su gobierno, las cosas que estamos viendo entre su gobierno últimamente, además. Héctor. La suerte, sin duda. Sin duda. Portero, como dice, portero sin suerte no es portero, pues político sin suerte tampoco. Pero bueno, el triunfo de López Obrador, yo creo que el tamaño del triunfo se lo debe en parte a Peña Nieto, porque le quitó del camino a Anaya. No es que Anaya fuera a ganar esa elección, pero probablemente hubiera ganado López Obrador por menos. Pero no hay que regatearle a ese triunfo nada en términos de lo que yo creo que fue su principal logro para los mexicanos. Y es que el triunfo de López Obrador le devolvió la credibilidad y el entusiasmo a la democracia mexicana. Porque estábamos realmente hasta la coronilla de la partidocracia y de sus gobiernos. De manera que fue un momento de revitalización. Y si me fuerzas, aún ahora que hace el balance, Juan, también hecho, que los resultados son muy poco, son muy malos los resultados, y el horizonte también es bastante malo. Aún en este momento, el gobierno de López Obrador y de sus partidarios y de su coalición es también un desafío que yo creo, Juan Carlos, que va a revitalizar también a la oposición mexicana y a la democracia mexicana. No lo estamos viendo, pero me parece que es inevitable que se genere en el ánimo, digamos, en el estilo de polarización que ha sido el de este gobierno, pues que se genere de alguna manera una fuerza del otro lado de la oposición al gobierno, y que esto a mí me parece que va también a tener como resultado una como nueva, yo no digo refundación, porque es una palabra demasiado. Pero una nueva composición, Héctor. Pero un cierto renacimiento del espíritu
de la pasión democrática, de la voluntad de oposición, de las ganas de pluralidad y de la defensa de las cuestiones fundamentales de la vida democrática, el respeto a las minorías, el respeto a los poderes, el equilibrio de poderes, el respeto a la autonomía de los órganos constitucionales, es decir, a una democracia, digamos, típica, normal, equilibrada. Juan, déjame preguntarte esto, porque y de verdad tengo la duda, no lo tengo claro. Si el tamaño del triunfo de hace 2 años es de alguna manera responsable de lo que hoy calificamos como donde estamos. Es decir, de repente he pensado que, pues que sí se la creyó, pues, ¿no? Es decir, que sí tenía todo eso que le impidió, no le impidió, que no necesita funcionar de otra manera, pues. No necesita, no ha visto a un partido de oposición, no ha visto a un gobernador de oposición, no ha visto a nadie. ¿Será que así es, que cuando esos triunfos son así, estas consecuencias pasan, se hace lo que él dice? Bueno, sí, pero también el fracaso es del tamaño de la expectativa. Ese es el problema de llegar muy sobrado. Cuando llegas muy sobrado, pues no hay, efectivamente, como bien dices, quien te limite. Por eso siempre la apuesta democrática es a que haya un poco de juego, ¿no? Que alguien, que no tengas las cámaras, que no tengas todos los gobiernos, que necesites de un balance, porque eso te limita. ¿Y en qué te limita? Pues te limita, por ejemplo, en el voluntarismo, ¿no? Porque creer que con esa fuerza arrolladora con la que ganó, con la que vimos todos que ganó legítimamente, pues cree que le permite cambiar las cosas con su palabra. Y pues ya vemos que su palabra es potente, pero no transforma las cosas, no genera políticas públicas. Sí, no al genera... interior del gobierno y del legislativo es muy fuerte, pero de eso a lo otro hay Pero otro. de eso a los hechos pues se queda bailando, y eso le pasa mucho a los presidentes. Entonces, al voluntarismo normal en un gobierno que inicia, de cualquier presidente haya ganado con el margen que fuere, hay que aumentarle aquí el peso enorme que se puso sobre él y que él mismo le gusta cargar por su, digamos, vocación esta como de apostolado que tiene, pues de cargar todo el cambio para la transformación. Por eso él habla de la transformación, no habla del cambio, no habla de las reformas, etcétera. Y ese peso de esa promesa postelectoral es lo que lo está llevando al fracaso poco a poco. Héctor. A ver, totalmente de acuerdo. Es muy buena pregunta, ¿eh? Si una victoria tan grande no acaba de hinchar completamente la pretensión o la sensación de que tienes un poder que no tiene límites y en el cual puedes hacer todo lo que tú quieres, todo lo que tú juzgas que es tu proyecto. Yo creo que ese es el caso. El demasiado poder también, digamos, enloquece un poco. Ahora, difiero de Juan en el sentido de que son puras palabras. No, la verdad es que ha tomado decisiones que han tenido una consecuencia muy seria sobre la vida económica, sobre la vida social, sobre la vida política de México, sobre la vida constitucional, legal de México. Es decir, tratando de llevar adelante las cosas que él cree fundamentales para la transformación, el presidente López Obrador ha hecho cosas que han transformado para mal nuestra vida pública, nuestra vida económica. Pero creo que viene mucho de esa sensación inicial de haberlo ganado todo. No es verdad que lo ganó todo, tampoco es verdad que lo ganó todo, pero si ustedes se acuerdan, la decisión primera fundacional de este gobierno, que fue cancelar el aeropuerto, era cuando todavía era presidente electo, y ahí ya se sentía con el poder suficiente para establecer eso, que por otro lado es una cosa interesante que él dice, de que el poder político tiene que estar separado del económico y el poder económico subordinado al poder político. Esta segunda regla no estoy muy de acuerdo con ella, pero la primera sí, que el poder político debe estar separado del económico, sí. De manera que ya antes de tomar la posición formal, había tomado una decisión de una importancia extraordinaria. Esas decisiones se toman una vez cada sexenio. Sí, así que sí creo que el demasiado triunfo lo ha hecho incurrir en demasiados errores. Hacemos esta pregunta siempre, nos quedan un par de minutos, pero
Estamos en momentos bien complicados, los datos económicos, los datos de seguridad, los datos de salud todavía, ¿no? Uno tiene la impresión, leía yo el nuevo Nexos, el que salió hoy, de que no hay manera de que él cambie, por lo menos hasta las elecciones del próximo año. Pero pues las crisis han hecho cambiar a muchos presidentes. ¿Tú, Juan, ves que de aquí a que, ya veremos cómo van las elecciones, pero de aquí a las elecciones algo se modifique? No, al contrario, yo creo que se va a radicalizar y me parece que su perfil es ese, ¿no? Como siempre ha tachado a los adversarios como los creadores de todo el mal, salvo aquí la pandemia, todos los demás volverán a ser los enemigos, como lo eran cuando decía lo del aeropuerto, ¿no? Y configuró todo un grupo, por eso pudo tomar esa decisión siendo presidente electo. Entonces ahora el camino, como él solito se ha quitado el apoyo extra que tuvo de voto, digamos, su voto blando, él lo ha quitado, solo le queda mantener el propio, y el propio es muy radical, y el propio obedece ese discurso. Si él de pronto echa para atrás ciertas cosas que no sean tan llamativas, como los gasoductos, que era una cosa un poco más compleja que un aeropuerto de entender para su voto, y lo echó para atrás. Esas cosas va a poder, pero en general yo creo que se va a radicalizar. Héctor. Mira, yo he llegado a la convicción de que el presidente tiene convicciones y que esas convicciones son las que lo guían. El problema es que son convicciones que se demuestran equivocadas frente a la respuesta a la realidad, pero es un presidente de convicciones y coincido con Juan en que no se va a bajar de ellas. Y así vamos a llegar a las elecciones del próximo año, así estamos hoy. Hombre, todos quisiéramos que fuera mejor, vamos a ver cómo sucede. Hace 2 años además, con esta me despido, acabamos tempranísimo todos. Meet salió a las 8 de la noche, Vanessa a las 8:20, ya vámonos todos a dormir. De ese tamaño y aquí estamos hoy. Gracias, Héctor, gracias, Juan. Gracias, Carlos. Muy bien, gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches.